¿La transición energética es inevitable? La transición energética ya está en proceso. Por lo tanto, lo que queda es examinar en qué consiste y ver cómo es la inserción del país en esa transición. De manera que creo que hablar de la inevitabilidad de la transición no es procedente. La transición energética es ya un proceso en marcha. ¿En qué consiste ella? En un cambio de lo que han sido las fuentes energéticas primarias tradicionales que existen en el planeta y que generan unos gases que producen perturbaciones climáticas por unas fuentes que sean renovables y que a la vez no tengan el problema de generar esas emisiones inconvenientes. Ese fenómeno de cambio climático es producido por la acumulación de gases de efecto invernadero en la parte exterior de la atmósfera que permiten el paso de los rayos solares y al ocurrir el proceso de refracción de esos rayos solares, esa capa actúa como un colador y impide que toda la refracción vaya hacia el espacio exterior y por lo tanto tiene consecuencias sobre las temperaturas del planeta. El constatar ese fenómeno de manera científica ha hecho que se generen entonces una serie de acuerdos internacionales para tratar de mitigar el fenómeno a través de la reducción de los gases de efecto invernadero que se producen por la quema de los combustibles fósiles. Aunque hay que señalar que los gases de efecto invernadero no solo se generan por la quema de combustibles fósiles, sino que hay otros fenómenos en la naturaleza que también contribuyen por ese proceso. En el caso de Venezuela, ¿qué particularidades tiene la adaptación de Venezuela a la transición energética? Y al analizarla tenemos varios aspectos. Para un país cuya economía depende fundamentalmente de los hidrocarburos, tiene que tomar conciencia que ese mercado a nivel internacional se va a empezar a reducir. La perspectiva que se ha hecho es que eso va a ocurrir entre un lapso de 10, 30 o a lo sumo 40 años. En ese lapso se va a producir lo que se llama la demanda pico de petróleo y de ahí en adelante va a empezar a disminuir gradualmente por varias décadas hasta que sea totalmente suplantada por otras energías renovables. No es como contradictorio decir que se utilicen los recursos de la industria petrolera para financiar la transición energética. Mire, sí, aparece como contradictorio, pero cuando se analiza, resulta que es lo más conveniente desde el punto de vista económico. Para Venezuela, recuperar cierta normalidad económica en la actualidad, le es indispensable recuperar su industria petrolera nacional. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esa recuperación tiene una ventana temporal limitada
y nosotros lo que tenemos es que sacar el mayor provecho de esa ventana. Por lo tanto, mientras más pronto recuperásemos nuestra capacidad productiva, más pronto tendremos un suministro financiero, un flujo financiero favorable para restablecer la economía que está destruida del país. ¿Por qué el gas natural se le considera como más amigable que el petróleo y por qué se le llama el combustible de la transición? Porque cuando se analiza la contribución en términos de gases de efecto invernadero de los distintos combustibles fósiles, aparece que el que más contribuye es el carbón. En segundo lugar, el petróleo por unidad de energía producida. Y en tercer lugar, el gas. El gas es mucho más amigable con el ambiente y con el cambio climático que el carbón y que el petróleo. El gas puede ser un factor importantísimo para sustituir combustibles líquidos que se pueden exportar por gas que se está quemando en la mayor parte del oriente del país y producir la energía requerida. Y es bueno que se tome conciencia porque mucho de la dirigencia, cuando uno la oye hablar, uno se da cuenta que no están en conocimiento de los problemas del país. ¿A qué atribuye que en Venezuela el tema de la transición energética no esté en el debate político? ¿A la propia conflictividad o a un desconocimiento que hay sobre qué se entiende por ese tema? Mira, yo diría que son varias causas, pero una de ellas es falta de estudio de los problemas nacionales, falta de estudio por parte de los dirigentes, porque no se está leyendo suficientemente. Un dirigente tiene que ser una persona que analice los problemas, una persona que quiere aportar a su colectividad un beneficio, tiene que empezar por estudiar cómo aportar ese beneficio. Que Venezuela está emplazada a tomar decisiones sumamente complejas, con las que no se están discutiendo. Vaya usted a ver la agenda de la Asamblea Nacional antes o la que existe, la ilegítima que existe en la actualidad. Estos son temas que se están abordando.